Señoras y señores, pues ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos son electos democráticamente, gritó Norma Piña durante la sesión ordinaria que tuvo hoy, sesión del máximo tribunal del país. Y es que los prendió facilito Arturo Saldívar Lelo de la Rea, les hizo saber, estamos actuando en algo que no debemos intervenir porque es un asunto de los legisladores. Esto prendió la mecha con el ministro Pardo Rebolledo, que había propuesto lo que ya saben que van a aprobar, una ley que consideran ellos no debe ser válida porque no se corrieron los trámites y no fue lo de siempre, cuestiones legaloides en un ámbito meramente político. La división de poderes, que debe ser validada por el máximo tribunal, se convirtió en un remedio de todo eso y fue un tema candente hoy en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reclamó, pues primero Arturo Saldívar les prendió la mecha porque es cierto, no son electos democráticamente, aunque ellos digan que sí. ¿Qué dijo Arturo Saldívar Lelo de la Rea respecto a este tema tan especial? Porque no son electos democráticamente. A ellos los propone el titular del Ejecutivo y luego los valida la Cámara de Senadores. Eso no es democracia, eso es designación. Incluso se puede contemplar como un poder terciario, es decir, no es primario, porque no es electo por la ciudadanía, sino producto de los otros dos poderes del país. Esto dijo Arturo Saldívar, que prendió la mecha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que los vicios identificados en el proyecto no tienen un potencial invalidante. Resumiendo, el proyecto propone invalidar fundamentalmente por dos razones. Primero, por no haberse otorgado suficiente tiempo a las y los legisladores para conocer el proyecto de dictamen, la iniciativa y haber podido discutir. Y en segundo lugar, por distintas violaciones a formalidades procedimentales relacionadas con el trabajo de las comisiones dictaminadoras. Desde mi punto de vista, ninguna de estas violaciones tiene efectivamente ese efecto invalidante. He votado reiteradamente, incluso así lo hice recientemente en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023, que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. He sostenido reiteradamente que la sola rapidez con que se aprueban las leyes en determinados casos no es suficiente para invalidar un proceso legislativo. El tiempo que se tome el Congreso, así en abstracto, o algún Congreso local, no es razón. Y he también votado insistentemente que las razones expresadas por una asamblea legislativa para dispensar determinados trámites legislativos no son materia de control jurisdiccional. Esto se encuentra reservado al ámbito de la autonomía del órgano legislativo, que opera precisamente bajo la regla de mayoría, como de hecho también operamos al final nosotros también. Estos comentarios que hizo Arturo Saldívar sobre la división de poderes, sobre la no elección de ministras y ministros democráticamente, desde luego levantó las suspicacias, pues tiene que ser de los mismos ministras y ministros. Los medios de comunicación empezaron a comentar esto, los dimes y diretes en la Corte. Norma Piña y Saldívar se confrontan por designación de ministros, y es que está claro que son 8 prianistas contra 3 que no lo son.
Nosotros no somos electos democráticamente, reconoció Saldívar, mientras que Norma Piña no compartió la idea, al decir que ellos son designados de forma democrática. No, señora, la democracia participativa, la democracia sufragio efectivo, no reelección, esa no la conocen ustedes. No, lo que dijo Saldívar es correcto. Se actúa bajo el criterio de un poder terciario, de un poder que no alcanza la democracia porque intervienen dos poderes. Si no lo entiende, igual no hay problema, pero a eso se va en el 2024. La propuesta está clara, lograr que sean electos bajo el criterio de democracia, que participe el pueblo y que el pueblo decida, que se confirme el sueño del recordemos al mártir de la democracia, don Francisco I. Madero, que el poder soberano del pueblo, que de ahí dimane todo lo demás, incluidos ministras y ministros, con todo su arrogancia, con todo y su soberbia, porque no se iba a quedar callada Norma Piña. Y a pesar de que estaba perdida, porque estaba perdida de antemano en lo que declaró Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ella recordó que sí, que de acuerdo a su perspectiva, a su punto de vista, sí son electos democráticamente. Vaya, que es una visión bastante miope, bastante sectaria y bastante corta, porque la democracia se practica en la elección del poder ejecutivo y del poder legislativo, a quien han ninguneado a placer en todo lo que lleva la ministra como presidenta, Norma Piña. ¿Qué dijo Norma Piña? Pues también soltó sus puntos de vista. Sí quiero comentar que respetuosamente no comparto respetuosamente los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto que realizar nuestra labor como Tribunal Constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto. Ahora sí. Ya a esas alturas no hallaba qué decir ni qué hacer Norma Piña. Sabe perfectamente que esa división de poderes está violentada. Incluso la misma área jurídica de la Presidencia de la República emitió este comunicado el día de ayer, donde señala que la Suprema Corte de Justicia pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión, al declarar la inconstitucionalidad de leyes por presuntos vicios de procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituye indebidamente al Poder Legislativo. Esto lo dio a conocer en un comunicado de prensa el área jurídica de la Presidencia de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar una vez más una ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, con el argumento de que hubo una violación al procedimiento legislativo. Violó los artículos 17, párrafo 3 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contra de lo que dispone el artículo 17 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falta a su deber de resolver sobre la constitucionalidad de normas impugnadas y declara su validez sobre pretexto de violaciones a formalismos, procedimientos de carácter reglamentario. La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada. Esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna. La Suprema Corte violó el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se han dado el Congreso de la Unión, cuya interpretación y aplicación solo corresponde a este, conforme a los artículos 70 y 77 constitucionales. La determinación de la Suprema Corte invade las facultades del Congreso de la Unión al prever requisitos adicionales al trabajo legislativo en comisiones
y se separa de su propia jurisprudencia que establece las irregularidades en el proceso legislativo. No invalida normas cuando son aprobadas por los plenos de las cámaras de diputados y de senadores. La Suprema Corte debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como este y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución. De continuar con este actuar, la Suprema Corte pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros poderes de la Unión. Esto en detrimento del necesario equilibrio de poderes que debe regir a todo un Estado democrático. El comunicado de prensa lo dio a conocer la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que establece con claridad una flagrante intervención de un poder, en este caso el Poder Judicial, en contra de alguien, pues si hay alguien que tiene el peso soberano del voto del pueblo, de la confianza social, esos son los diputados y diputadas, esos son las senadoras y los senadores. Ellos tienen sus propios reglamentos, tienen sus propias normas y nadie puede vetarlos, salvo ellos mismos. Y sin embargo, actuando de una manera totalmente fuera de lo que es la división de poderes y poniendo en riesgo incluso la misma validez que tiene el legislativo y el ejecutivo, pues entonces ya no hay un contrapeso, sino una acción facciosa de una corte que se revienta en cuanto mencionan el punto neurálgico del problema. Arturo Saldívar Lelo de la Rea dijo: nosotros no somos electos democráticamente. Luego se dio esa ladina forma de actuar de la ministra presidenta, es que nos propone el Ejecutivo y luego nos valida el Legislativo, pero no los propone el pueblo y no los elige el pueblo. Eso debe quedar claro. Bajo ese criterio, muy entendido porque no es nada del otro mundo, es bien evidente y a estas alturas ya queda bastante claro quién manda en la Suprema Corte. Y no es Norma Piña, son los grupos de poder de este país. Eso podría terminar en el 24. No, se va a tardar porque esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Pero que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que son electos democráticamente, tendría que explicar. Claro, si pasa por el Poder Ejecutivo una terna, el Poder Ejecutivo, que también se puede equivocar, y luego pasa a la Cámara de Senadores donde se validan sus nombramientos, ahí no interviene el pueblo, ahí intervienen dos poderes, por eso se les llama poderes secundarios, poder terciario, y sin embargo, a estas alturas se ha convertido en el poder principal de este país. ¿Ya para qué legislar? Y también hay que decirlo, los legisladores han sido bastante tibios a la hora de reclamar al Poder Judicial su forma facciosa de quererlos corregir. Ya ha sido tema en la comisión permanente y no falta la señora Kenia López Rabadán, senadora del PAN, valiente la ministra, valiente, está invadiendo las facultades del Poder Legislativo, se está afectando la división de poderes, eso sí es autoritarismo fuerte, puro, no lo que luego le quieren endilgar al titular del Poder Ejecutivo. Las cosas o cambian o se pone bastante sabroso esto, porque no son electos democráticamente. Eso es lo que se pide, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juezas, jueces, ministerios públicos no, el Poder Judicial lo compone también en parte la Fiscalía, pero es otro asunto, juezas y jueces, magistrados, ministros, jueces de distrito, magistrados de distrito, todo el Poder Judicial tiene que ser electo por el pueblo o nos vamos a seguir en ese contexto que actualmente se vive en el país. Se aventó la dominguera en pleno jueves. Sí somos electos democráticamente, caray, pues ¿quién cambió la Constitución y el contexto o bien lo que significa la palabra democracia? Buena puntada, no crea.